Hoy nos vamos a meter de lleno en los bosques de Uganda para hablar de un descubrimiento que ha dejado a toda la comunidad científica, bueno, con la boca abierta. Se trata de un conflicto tan largo y tan sangriento que los expertos le han puesto un nombre que normalmente solo usamos para nosotros. Y sí, lo que pone en pantalla es literal, guerra civil de chimpancés. Esto no es una metáfora ni una forma de hablar, no. Es el término que están usando los científicos para describir una lucha brutal en una comunidad de primates que hasta hace nada era un ejemplo de paz y armonía. Y aquí está la gran pregunta, claro, ¿hasta qué punto un conflicto animal puede parecerse tanto a uno humano? Porque lo que está pasando allí, en Uganda, no solo nos cuenta algo sobre chimpancés, es que podría ser una ventana a los orígenes más oscuros de nuestra propia especie. Vale, vamos al lío. Para entender la magnitud de esta tragedia, primero tenemos que viajar un poco al pasado y ver cómo era la vida en esta comunidad antes de que todo saltara por los aires. A ver, los protagonistas de esta historia son los chimpancés de Gogo, un grupo que los científicos llevan estudiando desde el año 95 y que siempre les han fascinado por lo increíblemente complejas que eran sus relaciones. Y lo que los hacía únicos era, sobre todo, su tamaño. Llegaron a ser casi 200 individuos juntos. Una pasada, una cifra altísima que hacía que su capacidad para vivir en paz fuese todavía más impresionante. Es que no solo vivían juntos, ¿eh? Habían formado una sociedad que funcionaba de maravilla. Cazaban en equipo, patrullaban sus fronteras para protegerse, se defendían los unos a los otros. Vamos, que eran un ejemplo de cooperación. Y entonces todo se rompió. Vamos a ver ahora cómo esa paz se hizo añicos y empezó un capítulo súper oscuro para los chimpancés de Gogo. La cosa empezó a torcerse en junio de 2015. Los científicos vieron una pelea muy violenta, pero bueno, al principio pensaron que sería algo puntual. El problema, que no lo fue. Con los años, los ataques se fueron repitiendo y a partir de 2018 la violencia se desató por completo, mucho más frecuente y sobre todo mucho más letal. Y la transformación es que es brutal. Los que antes eran aliados, compañeros de caza, ahora son enemigos a muerte. Esa gran comunidad se partió en facciones y dos de ellas ahora luchan a muerte por el control de un trozo de selva de 25 kilómetros cuadrados. Pero claro, la división es una cosa y el coste en vidas es otra. Esto no son simples peleas. Hablamos de una guerra con consecuencias devastadoras. A día de hoy se sabe que han muerto 28 primates. 28, un número que puede no parecer muy alto, pero para una población de este tamaño es una auténtica masacre. Y si rascamos un poco en esa cifra, encontramos el dato más escalofriante de todos. De los 28 muertos, 19 eran crías. Una salvajada, un número totalmente desproporcionado que nos da una idea de la brutalidad de la que estamos hablando. Por eso todo esto es tan importante. Es que hasta los propios expertos, gente que lleva décadas en esto, están alucinando. El equipo que los estudia lo dice claro. Jamás habían visto una violencia tan sistemática y que durara tanto tiempo en chimpancés. Y aquí viene la pregunta del millón. Vale, ¿y por qué nos importa tanto una guerra de chimpancés en una selva de Uganda? Pues porque quizás nos está poniendo un espejo delante, un espejo de nuestro propio pasado. Es que esta investigación, en el fondo, no va solo de animales. Intenta buscar respuestas a una de las grandes preguntas de la historia de la humanidad. ¿Cómo y por qué empezamos a hacernos la guerra unos a otros? El objetivo de los científicos es bastante claro. Primero, observar, entender qué ha pasado aquí, por qué estalló todo. Segundo, buscar parecidos, similitudes entre las condiciones que tienen ellos y las que podrían haber tenido nuestros antepasados hace millones de años. Y con todo eso, como tercer paso, intentar construir una hipótesis sobre cómo la guerra pudo empezar en nuestro propio linaje. Y con esta idea nos quedamos. La tragedia de los chimpancés de Gogo nos obliga a hacernos una pregunta, la verdad, bastante incómoda. ¿Y si las raíces de la guerra, ese comportamiento que creemos tan nuestro, estuvieran enterradas mucho más profundo en nuestra herencia evolutiva de lo que jamás hemos querido pensar?